Hola Dulce Asesoras, en el día de hoy vamos a hablar sobre las etiquetas nutricionales. Las etiquetas nutricionales son las que nos dan la información nutricional de los alimentos, es decir, qué nutriente nos está aportando cada uno. Esto es muy importante acordándonos del taller anterior donde hablábamos sobre las loncheras escolares, porque así vamos a tener una herramienta para seleccionar los alimentos al momento de comprar. Entonces, cuando vamos al supermercado, esto ya va a ser súper útil para que ustedes puedan escoger los alimentos adecuados para las loncheras de sus hijos también. Acá en Colombia, este es un ejemplo de la etiqueta nutricional que está basada a nivel mundial. Acá podemos encontrar que todas deben decir en el título información nutricional. Es muy importante eso porque no todos sabemos esto a qué se refiere, y es el aporte nutricional que contiene ese alimento, el que estemos seleccionando. La segunda parte de la etiqueta siempre se va a referir a las porciones que trae el alimento. Entonces nos va a indicar el tamaño por porción y las porciones por envase que contiene cada producto. Siempre vamos a mirar cuál es el tamaño de porción, porque dependiendo de esto es la información nutricional que vemos a continuación. Recordemos que el requerimiento nutricional de los niños es muy diferente al de un adulto, igual que un adulto mayor o un adolescente o una persona que esté haciendo actividad física. Por lo tanto, este tema de calorías va a afectarme de acuerdo a mi necesidad. Entonces, de acuerdo a mi edad, al sexo, de acuerdo a si estoy enfermo o no, dependiendo de eso va a variar. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a consumir un brownie y en la etiqueta nutricional el brownie nos dice aporta 450 calorías. Si yo soy un deportista que me debo consumir 3000 calorías al día, esos 450 calorías digamos que no son muy significativas o no me van a afectar tanto en mi aporte nutricional. Pero si soy un niño y requiero 1300 calorías al día, me está cubriendo casi que la tercera parte de las calorías del día y no me está dando más nutrientes. Entonces ahí hay que evaluar y considerar si sí le debo dar ese brownie o no al niño. Entonces por eso es importante tener en cuenta el tema de las calorías. En la parte de abajo de las etiquetas nutricionales vamos a ver que nos habla sobre las vitaminas. Las vitaminas entonces que se deben reportar en las etiquetas nutricionales como requerimiento de la ley son la vitamina A, la C, el calcio y el hierro, que estos digámoslo son los más importantes para el funcionamiento del organismo y más aún en los niños. Recordemos que el calcio es de vital importancia para el crecimiento de los huesos, para el desarrollo en los dientes, para el crecimiento de los niños, y el hierro para prevenir la anemia y diferentes enfermedades. Igual que la vitamina A y la C, que también contribuyen al crecimiento y previenen la aparición de diferentes enfermedades. Ese porcentaje que vemos ahí y el que vemos en toda la etiqueta nutricional está basado en una dieta de 2000 calorías. Es importante tenerlo en cuenta porque recordemos que los niños tienen un requerimiento aproximado entre 1200 a 1300 calorías. Y ese porcentaje que nos reporta la etiqueta nutricional es de 2000 calorías. Entonces no vamos a enredarnos mucho con el tema de porcentajes, sino más bien los gramos que nos está aportando de proteínas, de carbohidratos, de colesterol, la etiqueta nutricional, para que tengamos en cuenta si le estamos dando el aporte que necesitan o no los niños, y más aún en las loncheras que les estamos enviando a la guardería o al colegio. Vamos a volver a la parte de arriba de la etiqueta nutricional, que es donde hablamos de los macronutrientes. La grasa total siempre se va a reportar entonces en gramos y porcentajes, y de igual manera la grasa saturada, la grasa trans, el colesterol, el sodio, los carbohidratos, la fibra y el azúcar siempre se va a reportar en gramos y en porcentaje. Entonces ya sabemos que vamos a mirar los gramos para que con el porcentaje no nos confundamos, ya que sabemos que esa dieta está basada en 2000 calorías. Acá empezamos a ver el reporte de la grasa. Está entonces la grasa total, que se va a reportar siempre en gramos y en el porcentaje, y se está refiriendo al tamaño de la porción del alimento.
Dentro de esa grasa total, la ley exige que se reporte la grasa saturada y la grasa trans. ¿Por qué se debe reportar esas dos grasas? Esas son las grasitas malas, las que nos pueden generar problemas de obesidad, sobrepeso o problemas incluso del corazón. Ahora en Colombia hay muchos niños con problemática de sobrepeso y obesidad. En la última encuesta nacional de consumo, que se llama ENSIN, que se hace a nivel de Colombia, reportan que el problema nutricional de los niños en este momento abarca en su mayoría el tema del sobrepeso y la obesidad. Entonces es muy importante prevenirlo y tener en cuenta cuando vamos a comprar un alimento que estas grasas no nos vayan a sobrepasar en la grasa saturada más de 8 gramos y en las grasas trans más de 3 gramos. Es decir, tratemos de elegir un alimento que nos aporte 0.5 gramos o 1 gramo de grasa saturada, porque el total del día son 8 gramos. Entonces, si ustedes escogen, por ejemplo, un mecato tipo papitas, o los mecatos que son fritos, papitas, tocinetas, o los que tienen de todito incluido en el mecatico, por ejemplo, las papitas, el platanito, el chicharroncito, van a ver en las etiquetas nutricionales la cantidad de grasa saturada que les puede aportar. Entonces, importantísimo verificar este tema de la grasa. Después de la grasa, observamos el reporte del colesterol en miligramos. Recordemos que el requerimiento al día de colesterol son 300 miligramos. Este es el aporte que nos debe aparecer acá en miligramos. El colesterol para los niños es indispensable para el desarrollo y crecimiento en el cerebro. Hasta los 2 años el consumo de colesterol en los niños es fundamental. Por eso es que en los niños recomendamos el consumo de huevo 1 diario, porque un huevo me aporta 250 miligramos de colesterol y el requerimiento al día de las personas son 300 miligramos. Lo cual quiere decir que si me consumo 2 o 3 huevos al día me estoy excediendo en mi requerimiento, entonces tampoco puedo pecar por el exceso. Y en los adultos es importante tener en cuenta que si yo tengo el colesterol elevado no puedo consumir ni un huevo diario, debo tener un control máximo 4 huevos a la semana. En las etiquetas nutricionales, ¿por qué aparece ese reporte de colesterol? Porque muchos productos, incluso en la lonchera, los productos que son tipo de panadería, tortas, los postres los hacen con huevo y ese aporte de colesterol hay que tenerlo entonces en cuenta, porque si yo le doy al niño en el desayuno un huevo, pero adicional a eso le doy un postre que lleva mucha cantidad de huevo, de pronto me puede estar excediendo en ese aporte del colesterol. El colesterol también, ¿dónde lo encontramos? En las vísceras, en el hígado, en la pajarilla, en la morcillita cuando le echan el tocinito, entonces a eso no lo vamos a ver en una etiqueta nutricional, pero hay que considerarlo dentro del plan de alimentación de los niños. Después del colesterol nos aparece el aporte del sodio. Este también se reporta en miligramos. El requerimiento al día de sodio son 2.300 miligramos. Este es súper importante en esos mecaticos para los niños porque la mayoría de los mecatos se exceden en ese aporte de sodio. Si son 2.300 miligramos y en un solo paquetico de mecato me estoy consumiendo 300, 400, 500 y hasta 600 miligramos de sodio, me estoy excediendo en el aporte, porque recordemos que a los alimentos les adicionamos sal a las preparaciones, ejemplo en el arroz, en la sopa, en la carne, eso me va sumando mi aporte de sodio, que no sé cómo decir exactamente cuánto tengo, porque yo no sé al arroz cuánta cantidad exacta le eché de sodio, cuánto le tocó al niño. Entonces, por eso es importante que controlemos esos mecatos que tienen demasiado aporte de sodio. Después del sodio vamos a ver los carbohidratos totales. Estos carbohidratos siempre se van a reportar en gramos. Es importante tener en cuenta que dentro de esos carbohidratos aparece la fibra dietaria y el azúcar. Cuando nos aparece que un alimento tiene fibra o azúcar, estos gramos que están reportando la fibra y el azúcar están dentro de este total de carbohidratos. ¿Dónde encontramos la fibra? En las frutas, en las verduras, como veíamos en el tema de los vagones y de cada uno y la importancia de ellos, veíamos que en las frutas y en las verduras es importante consumir esas porciones al día por el aporte de fibra.
Hay un tema que siempre ha sido un mito y es todo el manejo de la parva o de todo lo que llamamos integral. Entonces muchas veces seleccionamos en el mercado los productos integrales porque nos están aportando más fibra. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿qué tanta fibra me está aportando eso que yo estoy comprando? Para que yo considere que un alimento es rico en fibra me debe aportar por porción, recordemos el tamaño por porción, de 7 a 8 gramos de fibra. Si no me aporta esa cantidad, no es un alimento fuente de fibra. Por último, dentro de los carbohidratos nos aparece el reporte del azúcar, que también viene en gramos. Este es el azúcar que le adicionan a los alimentos. Este azúcar puede venir de diferentes fuentes. La fruta, recordemos que también tiene azúcar y se llama fructosa. Cuando el azúcar del alimento proviene de la fruta, debe haber un asterisco o un paréntesis que diga proveniente de la fruta o que diga fructosa. Y ahí vamos a tener en cuenta que es un azúcar más saludable, entonces puedo escoger mejor ese alimento a un alimento que me diga solo el azúcar en gramos. Por último, en la etiqueta nutricional vamos a ver el reporte de la proteína. Así este de último no es el menos importante. Recordemos cuando vimos el tren de la alimentación que la proteína hace referencia en diferentes vagones. En el vagón de las carnes, los huevos, las leguminosas y los lácteos. Acordémonos también que las leguminosas, el frijol, el garbanzo y las lentejas nos pueden reemplazar la proteína en esos momentos cuando el dinero de pronto no nos alcanza para comprar la carne todos los días o en el caso que los niños están rechazando la carne. Recordemos que el periodo de inapetencia de los niños es de los 5 a los 7 años y es muy frecuente que rechacen la carne. Por eso hay que tratárselas de dar en diferentes preparaciones llamativas, decorando el plato, en algo de fácil masticación para que el niño se consuma esa proteína y garanticemos el requerimiento en él. Cuando decimos que un alimento es buena fuente de proteína es porque en estos gramos nos está aportando mínimo 6 gramos de proteína y más aún cuando lo estamos seleccionando para echárselo a la lonchera de los niños. Recordemos en la charla del tren de la alimentación que decíamos que la lonchera debe contener un lácteo y que ese lácteo me debe aportar 6 gramos de proteína, ya sea una bebida o un yogur, pero que en realidad estemos cumpliendo con ese aporte proteico. En esos mecatos que nos está reportando 5 porciones y nos está diciendo 50 calorías y en el mecato que dice una porción y nos aporta 80 calorías no es igual de bueno para nuestros niños porque en el mecato que dice 50 calorías pero tiene 5 porciones, si le echo al niño ese mecato se está consumiendo en realidad 250 calorías porque lo multiplicamos 5 porciones por 50 calorías, me da 250. Mientras que el mecato que me está diciendo que tiene una sola porción y me aporta 80 calorías, va a ser más saludable para mi hijo. Además que ese mecato que me está aportando 80 calorías tiene 2 gramitos de proteína y eso me le va sumando al requerimiento que el niño necesita al día. Y recordemos esa importancia de la proteína para los niños. En los aceites, cuando dicen libres de colesterol, es importante tener en cuenta que el colesterol, como veíamos en la etiqueta nutricional, se reporta en miligramos y es muy importante por las funciones que cumple en el organismo. Pero el colesterol proviene de fuente animal y todos los aceites son de origen vegetal, ya sea el girasol, la canola, la soya o la oliva. Lo cual quiere decir que en las etiquetas no debería decir libre de colesterol como si fuera un atributo adicional del aceite, sino que se debería reportar naturalmente libre de colesterol. En los yogures es muy importante tener en cuenta algo, y es que cuando seleccionamos un producto que dice yogur, en realidad sea yogur y no bebida láctea. ¿Cómo sabemos si es yogur? Por el aporte de proteína. Cuando ustedes lean la etiqueta nutricional, que ahora vimos que la proteína está al final de todos los macronutrientes, debe tener 6 gramos de proteína.
Si algún producto me dice yogur y me está aportando 3 gramos de proteína, no se debería llamar yogur, sino bebida láctea. Entonces no lo deberíamos seleccionar para la lonchera de los niños. ¿Qué ventaja tiene la bebida láctea? Que es más líquido, entonces para el niño es más rico por la sed. Pero recordemos, como veíamos en la charla de los vagones de la alimentación, que le podemos echar al niño en la lonchera el yogur y el agua para que el niño se hidrate durante el día y se tome el yogur sin ningún problema. Dolce Asesoras, es un gusto haber compartido con ustedes este tema y que les haya sido de gran utilidad. Recuerden, cuando vayan a mercar todo este tema de las etiquetas nutricionales, leerlas muy bien y así puedan en las loncheras de sus hijos contribuir a que ellos se estén alimentando cada día mejor.